margen de apreciación nacional de Chile, pero primero, exacto, y repito, 17.2 del pacto, leo, 17.2 del pacto dice, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Repito, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las normas internas. Bueno, doctora, acá la doctora dice sí, doctora, yo estoy de acuerdo con usted, pero estoy diciendo, la mayoría va por una interpretación dinámica. Está diciendo, de la lectura del texto, yo no me quedo en la gramaticalidad. Yo estoy diciendo que los pactos son instrumentos vivos en movimiento y yo infiero que en la condición actual yo no puedo circunscribir el concepto de familia o de matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Por influencia también va subsanando ese tema. Pero la disidencia, ¿qué dice? Muchachos, antes de meterlo en lo que Chile considera que es matrimonio, primero saldemos el pacto, que de la letra del pacto, interpretación no dinámica, sino interpretación puramente literal o gramatical, dice el pacto, dice nene y nena. O sea, primero, ¿cómo salvamos eso? Entonces, en el fallo, Pérez dice, el artículo 17 contiene una serie de disposiciones conexas entre sí que podían interpretarse en el sentido de que presuponen que la familia se basa en el matrimonio o la unión de hecho heterosexual. Párrafo 18 del voto del juez Pérez. Por eso insisten que no había que avanzar más allá de concluir que la discriminación fundada en la orientación sexual debe entenderse prohibida. La discriminación está prohibida, dice. Todos estamos de acuerdo. La discriminación es prohibida. Porque se trata de un estándar sobre el que media consenso, no solo entre los estados parte de la Convención Americana, sino entre todos los estados miembros de la OEA. Luego, advierte que tal acuerdo no impera aún en relación con la evolución de la noción de familia y su calidad de base o elemento esencial o natural de la sociedad. Y añade que tampoco los estados partes tienen que reconocer todos los conceptos o modelos de familia. Repito, dice, los estados no están obligados a reconocer todos los conceptos o modelos de familia que actualmente existen. Párrafo 21. Porque esta es una de las esferas en que resulta más necesario que nunca reconocer un margen de apreciación nacional. Párrafo 23 del voto en disidencia. Repito, los estados partes, dice el juez, no están obligados a reconocer todos los conceptos o modelos de familia que actualmente existen, porque esta es una de las esferas que resulta más necesario reconocer un margen de apreciación nacional. ¿Está claro? Es decir, esto sería si ellos estuvieran pidiendo otro tipo de autorización, por ejemplo, que estuvieran pidiendo una autorización para casarse cuando no tienen reconocido el matrimonio igualitario, que me parece que sí va más allá. O sea, la familia existe. O sea, es con quién van a vivir los hijos. Ya como modelo de familia no se puede discutir si está aceptado legalmente o no. Ya existe. Es distinto de avanzar en el reconocimiento de derechos, como sería, por ejemplo, si estuvieran pidiendo que se autorice contra el matrimonio. Acá la familia existe, o sea, no se puede negar. Esta mujer ya vive con esta otra mujer y con uno de sus hijos y está pidiendo obligar a bien, acá, en eso lo que sostiene acá la doctora, alguien. Bien, ahora, pero escuchen, la corte, escuchen, la disidencia, digamos, yo hubiera votado con la mayoría, pero entiendo que la corte en ese plano, escuchen, en el plano estructural del que hablábamos, estamos viendo que la corte, digamos, es entendible el voto de la minoría, el voto en disidencia. El voto en disidencia es también una manifestación de self-restraint, es una manifestación de autorrestricción de la corte. Está diciendo, muchachos, estamos avanzando
estamos avanzando mucho, el control de convencionalidad está penetrando mucho, pero que no se nos vaya la mano. Es decir, es evidente que acá hubo discriminación y que la interpretación que hicieron los órganos jurisdiccionales chilenos se basó en la discriminación, eso no hay duda, y en eso estamos todos de acuerdo. Y eso surge claramente del pacto, no podemos avanzar, pero no avancemos más, porque si avanzamos más y por la borda, más allá de que sea una cuestión de hecho indiscutible, de que la jueza tenía una pareja y en los hechos había una familia, una cosa es que exista eso como un hecho y otra cosa es que desde la proyección jurídica el voto de la mayoría advierte, porque dice no solamente hay una familia de hecho, sino que todos los países tienen que reconocer que hay diferentes modelos de familia, va más allá. Y eso irrumpe en los países que no tienen la legislación de Argentina respecto del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Entonces, el juez en disidencia está diciendo, muchachos, no vayamos más allá, dejemos que los estados solucionen eso. Cuando venga el caso luego, si hay discriminación, lo hagamos como lo hicimos ahora, pero no sigamos, no avancemos más. Es decir, hay también una manifestación de autorrestricción. ¿Por qué, muchachos o muchachas? ¿Por qué? Porque hay en todo el mundo, y no solamente en la Argentina, se habla que el siglo XIX fue el siglo del Parlamento, del Estado legal de derecho, el siglo del Congreso. El siglo XX fue el siglo del poder ejecutivo fuerte, y muchos hablan que el siglo XXI es el siglo de los jueces. Entonces, hay toda una ola en todo el mundo, escuchen, en todo el mundo, en Estados Unidos fundamentalmente, que se habla de la falta de legitimidad democrática del Poder Judicial para hacer control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Entonces, la discusión que ya se da en algunos países internamente sobre esa cuestión, va a llegar el momento que van a decir, ¿y quiénes son los 7 jueces que están en la Corte Interamericana? ¿Dónde está, lo dijo ayer la doctora Valdí, dónde está la legitimidad de esos 7 jueces para que desde San José de Costa Rica, imaginen el poder que tiene un juez, uno de esos 7 jueces, que desde ahí juega el TEC internacional, o sea, 9 países, digamos, o sea, esos 7 jueces que ¿qué hacen? Dice, bueno, yo voy a hablar del concepto de familia, entonces esa discusión va a llegar también a la Corte Interamericana. ¿Por qué esos 7 tipos hacen control de convencionalidad? Van a decir, no, por supuesto, nosotros hemos dado las razones ayer, los estados voluntariamente se han comprometido, pero va a llegar el momento en el que se va a cuestionar esa legitimidad de los jueces para hacer un control de convencionalidad tan intenso, tan profundo. Entonces, si es entendible el voto en disidencia que pone un freno, dice, yo no quiero avanzar tanto, me da vértigo y dejo que los estados resuelvan internamente sus legislaciones que entienden por familia. ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta, alguna observación? Yo quería que ustedes lean veo que se están yendo como el poder de coercibilidad de la sentencia. ¿Qué poder de coercibilidad tiene la sentencia de la... Bueno, la Corte, escuchen, la pregunta del doctor, ¿a qué va? Digamos, ¿qué consistió la condena a Chile? La condena a Chile consistió en primer lugar en una indemnización para la madre y cada una de las hijas. Segundo, la indemnización, la sanción también fue para que el Poder Judicial de Chile hiciera que todos sus jueces tuvieron que implementar un programa de capacitación, no solamente en jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino en políticas de género y vinculadas con la homosexualidad. Allí veíamos que con eso lo que se hace es buscar que el fallo tenga además un carácter educativo, digamos, o sea, lo que puede proyectar hacia adelante. La Corte chilena tuvo que publicar la sentencia durante un año, tenerla online en la Corte, diciendo que uno abría la página de la Corte de Chile y tenía que decir, condenaron a Chile por la interpretación que sus jueces hicieron.
Es decir, son una serie de, digamos, tienen además de ese carácter indemnizatorio, lo que se busca es este carácter de proyectar las decisiones de la Corte, digamos, la Corte Interamericana con este sentido esclarecedor o educativo respecto de los parámetros. Bueno, ustedes verán que todo lo que hemos desarrollado ayer, cómo se proyectan en los casos. Yo decía, una cosa es que del laboratorio nosotros pongamos a indagar. A mí me parece un tema muy interesante y muy apasionante. La pregunta que yo les hago a ustedes, de todo esto que ustedes han visto, de lo que vimos hasta ahora, ¿el control de constitucionalidad es lo mismo que el control de convencionalidad? ¿Por qué? Porque en la norma de oficios con la carta magna, o sea, quiero que se considere por materia el control de la Constitución nacional y la norma que para nosotros consideramos que no estaría en armonía con la Constitución nuestra. Y el control de convencionalidad sería, bueno, con las normas de los tratados que nosotros somos parte. No, es mucho más amplio, hasta con las interpretaciones, o sea, es mucho más amplio. No, está bien. Puede ir en contra de la Constitución. No me quedó claro lo que dijo la convencionalidad. Perdón, el control de convencionalidad es más amplio. En el marco internacional hay mayor cantidad de derechos garantizados. Por ahí nosotros podemos hacer un control de constitucionalidad de la ley que marca nuestra Constitución, pero resulta inconstitucional por inconvencional. Hay a nivel internacional un de derechos que en un primer análisis constitucionalmente puede estar dado en su función constitucional, pero resulta inconstitucional por inconvencional. Claro, en el caso concreto, el régimen penal juvenil está en un marco constitucional, pero inconvencional de punto a punto. Entonces, la gran mayoría de las resoluciones del régimen penal juvenil son inconstitucionales por inconvencional, pese a que están en un marco constitucional. Usted bien habló de la reforma del 49, ¿se acuerdan? Tenía varios derechos, derecho a la ancianidad, derecho del niño, que fue derogado. Inclusive planteaba también el establecis, ¿se acuerdan? Que fue derogado, y bueno, entonces tenemos que recurrir al bloque internacional, porque la nuestra no dice nada con derecho a la ancianidad, con derecho al niño. Sí, ¿y eso qué quiere decir? Si forma parte de la Constitución, entonces forma parte del control constitucional. Perdón, escuchen lo que está diciendo acá la doctora. Sí, doctor. Realmente yo lo tengo, los tratados que han introducido en la Constitución con igual jerarquía. Entonces podemos hacer control respecto a las normas de la Constitución y de los tratados. Y de lo que están incluidos en la Constitución. Claro, o sea, convencional está incluido en el constitucional. el control de convencionalidad está subsumido en el control de constitucionalidad. Salvo que tenemos incluso el Tratado de los Derechos Humanos, y tenemos no solo de los organismos americanos, sino de los organismos internacionales. Bueno, escuchen aquí el argumento que plantea. Ella está, digamos, esto que ustedes están diciendo, hemos dicho que el objetivo, la Corte Interamericana no tiene por objetivo reemplazar los órganos jurídicos internos. No quiere abrogar competencia ajena y no quiere tomar competencia ajena. Pero tenemos que saber que estos problemas que hoy lo estamos planteando como cuestiones de laboratorio y que quedaron acá claramente esbozadas, estas dos posiciones, las posiciones entre quienes sostienen aquí, yo me incluyo entre ellos, que el control de convencionalidad opera por fuera del control de constitucionalidad en forma paralela y que el desafío en el futuro es incluso articular procesalmente en el ámbito federal algún instrumento que denominemos cuestión de convencionalidad o comencemos a delinearlo, algún instrumento, ¿sí? Y que consideran que el control de convencionalidad opera por fuera porque tiene un órgano jurisdiccional
que es el intérprete final y oficial, que es la Corte Interamericana. Y que la interpretación de la Corte Interamericana puede incluso ir en contra o en un sentido contrario de la interpretación que da el intérprete oficial que tenemos de nuestro marco constitucional. Porque nosotros tenemos ya no una constitución, sino un bloque de constitucionalidad, un bloque de convencionalidad. Y en ese bloque de convencionalidad hemos dicho que hay una Corte Interamericana que se considera intérprete final no solamente del Pacto de San José, sino de todos los tratados internacionales que forman parte, y que ella misma dice, no hay corte en la historia que haya tenido la amplitud y la competencia que tiene esta Corte en materia consultiva al respecto de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre los que forman parte aquellos países que forman parte del sistema interamericano. ¿Está claro? Esta es una posición. Pero hay otras personas que tienen doctrina, que tienen esta posición que acá esbozó la doctora, que dice, la Corte, la reforma del 94 lo que hizo es reconocer la jerarquía constitucional. Pero lo que los jueces en Argentina siguen haciendo es control de constitucionalidad. Lo único que se hizo es se amplió la fuente. Hay una ampliación de las fuentes. El material controlante, el baúl, el stand donde están todas las disposiciones a las cuales yo puedo echar mano para controlar se amplió. Pero yo lo que sigo haciendo es control de constitucionalidad. Y en ese control de constitucionalidad supone que voy a interpretar también las convenciones. Ahora bien, esta posición que sostienen algunos dentro del país, con algunas reservas, puede sostener Bianchi, lo sostiene Rosati, sobre todo, dicen que el órgano final, el intérprete final de ese bloque sigue siendo mi Corte. Y la Corte lo único que hace tiene, digamos, este razonamiento, si lo proyectamos, dice, este razonamiento. Sí, está claro, no está claro. Está claro, pero quiero decir, un razonamiento va por aquí que dice, se amplió el material controlante, está la Constitución y todos los otros tratados, la Corte sigue siendo el intérprete final, Argentina solamente está obligado a acatar los fallos de la Corte, lo que sea, de la Corte Interamericana, lo que sea parte, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana sigue siendo una pauta, un pronunciamiento insoldable que no puedo dejar de no considerar, pero yo sigo siendo el intérprete final del sistema. Es decir, estos problemas de armonización que hay en estos sistemas de controles que corren paralelos, que a veces confluyen, que a veces se dividen, llegan para quedarse. Es decir, que de ahora más los problemas que vamos a tener van a ser más causas acá al rifo, vamos a tener más causas derecho, René Derecho o Bueno Alves, donde vamos a ver que va a haber interpretaciones que no necesariamente vayan en el mismo sentido. O sea, va a haber un diálogo, y ese diálogo a veces va a ser convergente y a veces va a ser divergente. Y estas discusiones que estamos planteando ahora se van a abrir, las brechas se van a abrir, porque, repito, los viejos conceptos que nosotros teníamos de nuestro sistema, un Estado nacional encapsulado, una constitución, una corte que era intérprete final, etc., se fue o se está puesto en crisis. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Un sistema que corre y que lo contiene a este otro sistema. El Estado nacional sigue siendo el eje, pero el Estado nacional muestra sus limitaciones. Y tenemos mucho más que una constitución, y tenemos órganos internacionales a los cuales hemos... Hay un dato, amigos, si les quiero leer. Escuchen, amigos, esto es un dato, esto es algo que nunca, si nos interesa, Para mí, la Corte Interamericana también son una pauta para
interpretación nuestra. Es decir, no es que queda fuera, sino que incluso eso incluso los jueces que estamos hablando Sí, por de supuesto. primera instancia, para nosotros también es una pauta Por de supuesto, interpretación. por supuesto. Es decir, para mí no es una cosa que se separa, digamos, si nosotros vamos a tener en cuenta los tratados, las decisiones de la Corte, pero precisamente porque nuestro país es parte de la acepta a la Corte Perfecto, perfecto. Estos temas que estamos planteando lo pueden plantear cuando lleguen. A mí me parece interesante este trabajo de monografía que vamos a pedir al final, que ya vamos a establecer. Estas cuestiones son interesantes de plantear. Escuchen, amigos, la ley por la cual Argentina ratifica el Pacto de San José Costa Rica, la 2354, sancionada el 1 de marzo de 1984 y promulgada el 19 de marzo de 1984, tiene dos artículos que son muy interesantes que hay que sostenerlos. El primero dice, son dos artículos del doctor Fonsi. El primero dice: apruébase la Convención Americana sobre Derechos Humanos llamado Pacto de San José de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, cuyo texto forma parte de la presente ley. 2. Reconócese la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido. Por tiempo indefinido. Y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos de esta convención bajo condición de reciprocidad. Esa expresión, por tiempo indefinido, me parece que de una bueno, las sanciones, la primera, las primeras, obviamente, el sistema depende, escuchen, el sistema depende de lo que hacen los propios jueces nacionales el sistema depende de lo que los estados que se han comprometido voluntaria y soberanamente es seguir sosteniendo el sistema. Por supuesto, uno de los países que más han cumplido la sentencia de la Corte en los últimos años ha sido Venezuela. Y quiere irse. No quiere irse y hay discusión si uno se puede ir. En el sentido de que, ¿por dónde va? Por supuesto, hay un mecanismo en el tratado de los tratados, cómo hace uno para denunciar, un tratado de cómo hace para retirarse. Ahora bien, ¿por dónde viene ella dice, la doctora, cómo se ejecuta? Bueno, hemos dicho que producida la condena de un Estado, el pacto prevé en sus últimos artículos, antes de entrar a las disposiciones transitorias, prevé un sistema de ejecución de la sentencia de la Corte en el plano internacional, que es por el procedimiento del Código Procesal Civil de la Nación prevé que la ejecución de sentencia extranjera. Hay un mecanismo por el cual yo lo demando al Estado Nacional y pido la ejecución de esa sentencia, etc. ¿Está claro? No, pero sí está perfecto. Luego viene bueno, viene, doctora, bien, primero viene la indemnización. Luego de la indemnización, la Corte y la Comisión hacen informes anuales y esos informes llegan a la OEA. La Comisión es una presión internacional que se ejerce. Ecuador, pese a ser aliado de Venezuela, salió a poner paño frío en la última reunión que hubo en la OEA respecto de este tembladeral que se había generado en la Corte Interamericana respecto de esta insistencia de Venezuela y también en algún momento de Bolivia, de ver cómo se bloquea el sistema. Digamos, o sea, la sentencia de la Corte molesta a los países, pero está para eso. Por tiempo indefinido, nosotros hemos decidido atarnos como Ulises al palo. Yo estoy contento con lo que estamos viendo, por el desarrollo. Creo que no hay que... No, yo te pregunto si estás contento, acabas de decir que seamos tiempo. Por supuesto.
Sí, claro. ¿Cómo la Se lo elige en el marco de la OEA. Se lo elige en el marco de la OEA. Hay un mecanismo por el cual se requiere una determinada mayoría, lo proponen algunos países. Escuchen, luego hay un sistema también de designación de jueces ad hoc. En la Corte Interamericana no se ha producido todavía ningún caso contencioso de un Estado contra otro Estado. Hasta aquí han sido solamente particulares damnificados contra el Estado. Pero está prevista la figura también del denominado juez ad hoc. El denominado juez ad hoc, que cuando los Estados sean parte, entre ellos, de alguna controversia que se produzca, sumar, además de los 7, un juez por cada uno de los países para asegurar, al menos, por la cuestión de la nacionalidad de los jueces, digamos, ¿sí? Pero bueno, amigos, veo que ya están dispuestos a irse. Así que bueno, espero que les haya interesado el tema. Escuchen, durante la semana, ¿qué voy a hacer? Ahora yo les voy a enviar estos trabajos. Yo les voy a enviar las sentencias, estas que nos vienen. Y les voy a mandar, yo he publicado ahí un trabajo respecto del control de convencionalidad. Voy a mandarle lo que dice Rosati, la objeción al control de convencionalidad, y otros artículos de esa web a favor del control de convencionalidad, y del artículo de García Ramírez. Allí yo le dejaba mi email, fedeaver@gmail.com, que es en particular. Si alguien, por ejemplo, ustedes, me gustaría que me manden, por favor, las sentencias que ustedes tengan, ¿sí? Esa para que yo las vea, ¿puede ser? Bueno, escuchen, para que ustedes vayan pensando, fin de año la idea es que ustedes hagan un trabajo monográfico en el que comenten alguna sentencia o alguno de estos temas, ustedes los desarrollen doctrinariamente. O sea, decir, ¿cómo? Y sería preferible, sí, que sea individual en el sentido que la idea va a ser publicarlos después. Yo quisiera que veamos publicarlo. No, hay que desarrollarlo porque, escuchen, si es tan interesante 10, 15